La linterna bajó por el patio a las 4 de la mañana, y la oscuridad se apartó de su camino. Bethia Debney la llevaba en la mano izquierda porque la derecha estaba ocupada con una collera. Una gran collera de caballo, negra, con el cuero suavizado por el pulido de 3 generaciones de palmas Debney. Subió al bloque de montar junto al primer establo, puso la collera boca abajo, y la pasó sobre una cabeza del tamaño de la puerta de una iglesia. La cabeza bajó a su encuentro. Ese era 15, el viejo caballo de varas castrado. Había llevado una collera cada mañana de trabajo durante 11 años. Dejó caer su nariz a través de ella en cuanto el cuero tocó sus orejas. Esperó mientras ella la enderezaba sobre la parte ancha de su cuello, y sopló una larga y cálida ráfaga hacia la luz de la linterna que olía a buen heno. Su lomo estaba a la altura de los ojos de un hombre alto, y cuando levantaba la cabeza, lo superaba con creces. Una de sus patas habría llenado las 2 manos de ella, y entre sus patas delanteras, en la paja profunda, dormía un gatito, un trocito de atigrado no más grande que las 2 manos de Bethia, y Quince se mantenía sobre él en la oscuridad, sin mover las patas en absoluto. «Cuida de tu inquilino», le dijo Bethia. Abrochó los ijares, con las mangas remangadas. El profundo índigo de su vestido de trabajo parecía casi negro a la luz de la linterna. Trabajó a lo largo de la fila a la luz de la linterna, y el acto de aparejar tenía la forma de un rito, porque lo era. Collera, ijares, mantilla, baticola, las cadenas de tiro enganchadas y colgadas. La siguiente era Cherry, la yegua, de un castaño dorado donde Quince era de un rojo intenso. Y era infinitamente glotona. Hurgó en el bolsillo de Bethia, buscando la corteza de pan que vivía allí. «Déjalo ya, glotona», dijo Bethia, y se la dio, porque siempre se la daba. Luego Filbert, el potro, hijo de Cherry. Tenía 3 años y era un poco tonto por ello, más brillante y de patas más largas que su madre. Había dormido tumbado en la paja, y se levantó con heno en el flequillo. Toda la mañana copió al viejo caballo del establo de al lado. Cada postura y cada inclinación, paso por paso. Los jóvenes caballos de tiro aprenden junto a uno viejo. Es la única escuela que reciben, y Filbert asistía a ella cada hora que estaba despierto. 3 castaños brillantes, de patas limpias, sin ninguna pluma blanca en ninguna parte. Eran el caballo propio del condado, el Suffolk Punch. La raza que Suffolk había creado para la arcilla de Suffolk. Y el patio de los Debney en Elmset era el último patio independiente especializado en transporte pesado de esa comarca. Mantenía un equipo disponible todo el año y respondía por cualquier carga que una parroquia pudiera poner sobre ruedas. Ese hecho tenía una aritmética clara debajo. 3 grandes caballos comían lo que comían 2 familias de campesinos, y más: avena, habas, heno por toneladas, herraduras, cuero, los salarios de 11 hombres, el alquiler. Contra eso estaba el trabajo, las piedras del molinero, la madera, el arado contratado por días. Y la columna vertebral de todo, el transporte de Glenham. El transporte de Glenham era una costumbre, y la costumbre era esta. Durante 3 generaciones, todo lo que Glenham Park necesitaba mover, lo movía el patio de los Debney. Maíz, carbón, madera, piedra, el tráfico anual de una gran casa y sus granjas. A un precio justo, con prioridad, en todas las estaciones. El abuelo de Bethia había sellado el trato con un apretón de manos con el mayordomo del viejo duque de Glenham antes de que su padre naciera. Nadie vivo había presenciado ese apretón de manos. No había nada escrito. La costumbre era el sustento del patio. Si se quitaba la costumbre, el resto era leña para el fuego. El encargo de esta mañana era el pequeño comercio que llenaba los huecos, las nuevas piedras del molinero desde el muelle, antes del calor del día. «Vamos», dijo, y sacó al equipo a la oscuridad azulada. El patio resonó bajo 12 grandes cascos. El cielo se volvió gris dorado sobre la puerta, prometiendo calor. El señor Harsent llegó a las 6. El equipo ya estaba alimentado y de pie, y ella engrasaba la rueda delantera del carro. Era el administrador de tierras de Glenham Park. Llevaba 3 años en el puesto. Un hombre alto, de pelo rubio encanecido,
con un abrigo azul oscuro sin una mota de Suffolk en él. Sus modales llegaban medio paso antes que él. Trajo los cumplidos trimestrales de la finca, como siempre habían hecho los administradores, y un papel doblado que ningún administrador antes que él había traído. «Solo una circular, señorita Debney», dijo. «La finca está regularizando sus cuentas de transporte. Un listado del trabajo realizado, las tarifas cobradas. Puede devolverlo cuando le sea conveniente». «Las tarifas son las que han sido estos 30 años», dijo Bethia. «El viejo duque de Glenham las consideraba justas». «No lo dudo», dijo el señor Harsent amablemente. «La regularidad no es sospecha, señora. Es simplemente luz del día». Se dio la vuelta para irse, y al girar pasó por el lado cercano de Cherry. La cadena de tiro de Cherry se había salido de su anilla cuando la yegua se movió. La cadena se había deslizado de su gancho y colgaba floja. Era un pequeño error que un cochero vería en un instante y un caballero nunca. Y el señor Harsent, sin mirar hacia abajo, tomó la cadena con una mano y la volvió a enganchar. No interrumpió su frase sobre el polvo en el camino de Ipswich. Un solo movimiento. El movimiento exacto, instintivo, hecho 10,000 veces, de un hombre que se había criado detrás de un tiro de caballos. Luego salió por la puerta, y sus botas se alejaron por el camino, rápidas y uniformes. Bethia se quedó junto a la rueda delantera con la paleta de engrasar en la mano. Lo miró alejarse durante un largo momento. «¿Y dónde aprendió eso un hombre de papeles?», le dijo a Quince. Él asomó su gran cabeza por la puerta del establo y sopló en su bolsillo. Y no le dijo nada, porque era un caballo. La noticia llegó a las 9, con un chico en un pony. La madera del duque de Glenham estaba atascada en el barro, al pie de la colina Staniford. ¿Podría venir la señorita Debney y traer a los grandes? El chico sonreía al decirlo. Media parroquia estaría ya en esa ladera. Y el mensaje era en parte una broma a costa de los grandes señores. Los elegantes equipos del duque están vencidos. Traigan a la mujer. Bethia no lo trató como una broma. Enganchó a Quince y a Cherry al carro de arrastre y colgó las cadenas de repuesto. Luego los llevó por los caminos al paso que a ellos les gustaba, que era el suyo propio. La colina Staniford se abría al cielo, en pleno verano, bajo el sol de la mañana. El rastrojo en los márgenes era dorado, y la luz se posaba sobre todo con ambas manos. Al pie de la colina, el camino se estrechaba entre dos terraplenes, y la arcilla allí retenía agua en todas las estaciones. En el estrechamiento se encontraba el desastre de la mañana. El gran carruaje de madera del duque, con un enorme tronco de roble encadenado, y la carga hundida hasta el eje. El tronco era la viga principal para el nuevo granero de Glenham, según se enteraría. Delante del carruaje había 4 elegantes caballos de tiro, oscuros, brillantes, la elegancia de Londres en persona. Y todos ellos estaban agotados, con los flancos agitados y las cabezas bajas. Habían dado lo que tenían en media docena de tirones cortos. Lo habían dado honestamente, y no había sido ni de lejos suficiente. Tise los había detenido mucho antes de que pudieran hacerse daño. Y ningún látigo se había descolgado de su gancho en toda la mañana. Ningún hombre en esa ladera pensó en elogiarlo por ello. Arriba y abajo de la fila caminaba un hombre compacto, pulcro y pelirrojo, con una furia que no tenía a dónde ir, el señor Tice, el cochero principal del duque. «Basta», decía Tice, «a nadie. Han dado todo lo que tienen». Y a un lado, con el sombrero en la mano, estaba el duque. Bethia nunca lo había visto antes. El duque de Glenham, que llevaba 2 años con una herencia de un primo segundo al que apenas conocía. El condado decía que era criado en Londres, apuesto e ignorante de su propia tierra. Y acertaba en las 3 cosas. Era alto, de pelo negro, vestido de azul oscuro, y beige, con una elegancia que hacía que la ladera pareciera temporal. Estaba de pie con botas finas en el barro del campo, sin hacer nada, porque no sabía qué hacer, y no pretendía lo contrario. Ella se fijó bien en eso. Solo observaba su roble atascado, con la cara de un hombre que ve su propia ignorancia hecha pública y con un peso de 2 toneladas. Una multitud se alineaba en los terraplenes, gente de la cosecha, gente del pueblo,
una docena de chicos con la cabeza descubierta. Llevaban una hora viendo fracasar a los elegantes equipos. Se apartaron para dejar pasar a los Suffolk en un silencio que era su propio tipo de ruido. «Señorita Debney», dijo Tice. Su reverencia fue cortés, pero su voz no tanto. «Me han dicho que usted mueve madera, de vez en cuando. Entonces le deseo suerte. Hay más de 2.200 kilos de roble en ese barro. Mis caballos son el ganado mejor criado de este condado, y los ha vencido. Hará falta construir un camino, o una grúa, o al Todopoderoso». Bethia no estaba escuchando. Estaba inspeccionando el terreno. Recorrió el estrechamiento de punta a punta y lo leyó con sus pies. Se agachó junto a la rueda hundida y observó su posición, la profundidad, la disposición de la carga encima. Luego recorrió la línea por la que la carga querría salir y marcó dónde terminaba la arcilla y comenzaba la creta. «¿De quién son estas cadenas?» «Mías», dijo un carretero. «Las tomo prestadas. Usted, suelte esa amarra. La de este lado. Gracias». Movió el aparejo de 6 hombres sin pedir permiso a nadie. Volvió a colgar los ganchos de arrastre. Rehizo las amarras de Tice a su manera. «Todo el mundo fuera del terraplén, por favor». Si una cadena se rompe, sale disparada hacia los lados. El terraplén se vació. El duque la observaba, y ella no era consciente de nadie, porque la carga estaba hablando y ella estaba escuchando. Luego enganchó a Quince y a Cherry. Entraron en los tiros tranquilamente, uno al lado del otro. El par llenaba el camino con su color castaño. El caballo más alto de Tice habría pasado por debajo de la barbilla de Quince. Colgó las cadenas y revisó cada eslabón con una mano rápida. Luego se apartó y se puso a la cabeza de Quince, pequeña e índigo contra todo ese castaño, y la ladera se quedó en silencio. «Quince», dijo. «Cherry, nada más. Solo los nombres en voz baja, con el mismo peso en cada uno». Los 2 caballos se inclinaron. Esa es la única palabra verdadera para describirlo. No se abalanzaron, ni escarbaron. Apoyaron sus grandes hombros en las colleras y simple, gradual, terriblemente, se inclinaron. Las cadenas se levantaron del suelo eslabón por eslabón y se tensaron en silencio, como una respiración contenida que se suelta al revés. Y el roble gimió, y la arcilla resistió. «Firme», dijo Bethia. «Aguanten». Aguantaron. Casi 1 tonelada de caballo cada uno, apoyados en la collera. La carga crujía al borde de moverse, y ella los hizo aguantar ahí. Y la multitud en el terraplén había dejado de respirar. Y entonces Quince se arrodilló, se preparó, con el asentamiento y el acortamiento que ella había sentido venir, y se hundió en la collera. No fue un tropiezo ni una caída, era la postura de tiro por la que la raza es famosa. Pedida y concedida, las rodillas dobladas, bajas y libres del barro. Todo su ser bajando deliberadamente hacia la collera, su cuello arqueándose, su vasto cuerpo impulsándose hacia adelante y hacia abajo, siguiendo la línea de las cadenas. Y Cherry se estiró a su lado, erguida y plana contra su collera. Y Bethia dijo: «Ahora, mis queridos, caminen». Y caminaron. El césped se levantaba en planchas detrás de las patas de Quince. Las cadenas cantaron una sola nota grave. La rueda cercana salió del estrechamiento de arcilla, con un sonido como si la tierra cambiara de opinión. Y el carruaje avanzó un trecho, otro trecho. El roble saliendo del suelo a zancadas. 15 de rodillas, levantándose e impulsándose. Cherry estirada a su lado, hacia arriba, hacia afuera, sobre la creta, rodando, libre. «Alto», dijo Bethia, y se detuvieron, resoplando. 15 se sacudió todo, haciendo sonar su arnés. Y se giró para mordisquearle el hombro. La ladera recordó cómo respirar, y luego vitoreó. Los sombreros volaron por el aire. Tice se quedó junto a sus agotados favoritos con la boca abierta. El duque cruzó el barro. Se había quitado el sombrero, y nadie se lo había pedido. Ella esperaba un magnífico. Lo había oído de caballeros antes. Y un «¡qué espectáculo!» Y una vez, memorablemente, «debo pintarlos». La primera palabra que un hombre elegía le decía la mayor parte de lo que era. «¿Qué le debo?», dijo el duque de Glenham.
Bethia lo miró bien por primera vez. Ojos gris verdosos, y detrás de ellos un hombre haciendo una pregunta real y queriendo la respuesta real. La costumbre de la finca, su gracia, dijo ella. Lo mismo que pagaba su predecesor. Perdóneme, mi predecesor. La familia de su gracia y la mía tienen una costumbre de transporte. 3 generaciones. Todo lo que Glenham necesita mover, lo mueve el patio de los Debney, a la antigua tarifa justa. Mi abuelo selló el trato con el mayordomo del viejo duque de Glenham antes de que yo naciera. Miró el roble, que descansaba tranquilo sobre la creta. Lo de esta mañana iría en la factura trimestral. Su administrador tiene las tarifas. El duque de Glenham estaba en su propia ladera y aprendió, en una sola frase, que tenía una herencia de la que nunca había oído hablar. Ella observó cómo lo asimilaba, no lo cubrió con una risa, y no fingió haberlo sabido. Entonces parece, dijo lentamente, que le debo mucho más que lo de esta mañana. Señorita Debney, Bethia Debney, el patio de Elmset, lo recordaré. Miró a Quince, y luego más arriba. ¿Cómo se llama? Quince. Quince, repitió el duque, gravemente. Y Quince, que ya había localizado un bolsillo a la altura correcta, sopló en el chaleco ducal y dejó una marca de caballo en él. Su gracia de Glenham miró la suciedad en su ropa. Luego se rió, y fue una risa real. Y a la multitud en el terraplén le gustó por eso. Y también, notó ella con fastidio profesional, a ella. El duque de Glenham vino al patio a la mañana siguiente, solo, en una pulcra jaca negra. Alguien en el parque, pensó Bethia, debería haberle dicho que los duques envían tarjetas de visita. Su gracia, dijo ella, desde lo alto de un carro cargado. Señorita Debney. Se desmontó y se quedó sosteniendo su propio caballo, lo cual era más de lo que la mayoría de los caballeros lograban hacer. He venido a hacer una inspección de mi ignorancia. Ayer descubrí que mi finca tiene una costumbre de transporte de la que nunca había oído hablar, una deuda que no podía nombrar, y una vecina que puede mover un roble con 2 caballos y sin látigo. Me gustaría entender por qué está pagando Glenham. ¿Me lo mostrará? Es un día de trabajo, su gracia. Lo que puedo mostrarle es trabajo. Entonces muéstreme eso. Lo miró un momento. El elegante abrigo, el rostro preparado para una cortés negativa, y le entregó una soga de cabestro. Sujete a Filbert, dijo. Es el joven. Póngase a su cabeza y sujételo mientras cerramos a su madre. Se inquietará, se apoyará en usted y buscará en sus bolsillos. Su trabajo es ser aburrido. ¿Puede ser aburrido, su gracia? He asistido a la Cámara de los Lores, señora. Entonces, está usted sobrecualificado. Y sujetó al caballo. Estuvo en su patio durante casi 1 hora, siendo aburrido, paciente, su buen abrigo acumulando babas de potro. El herrador trabajaba. Filbert probó todos los trucos que un potro de 3 años conoce: el apoyo, la inquietud, el repentino susto teatral por una gallina. El duque lo sujetó a través de todo, y le habló en voz baja sobre nada. Y todavía estaba allí cuando terminaron. Se apoyó en mí, informó el duque, cuando ella vino a por la soga, cada vez más. Él hace eso. Significa que ha decidido que usted lo sujetará. Peso la mitad de lo que él apoyó sobre mí. No estaba preguntando su peso, su gracia. Estaba pidiendo su atención. El primer hombre de rango que había conocido que, cuando le decían que sujetara un caballo, sujetaba el caballo. Después, ella le dejó ver cómo ponía en marcha el carro cargado. 15 y Cherry enganchados, con 4 toneladas de piedras de molino a bordo. Ahora observe cómo arranca, dijo. No a los caballos, a las cadenas. Habló en voz baja. El par se inclinó. La holgura se fue tensando eslabón por eslabón, en silencio. El carro permaneció inmóvil bajo 4 toneladas de piedras de molino. Ahora se puso en marcha, sin una sola sacudida, rodando antes de que pareciera haber comenzado. Nunca tiraron bruscamente, dijo el duque asombrado. He visto equipos casi matarse contra una carga. Los suyos se inclinaron. Ese es el oficio, su gracia, y ahí está todo. No se tira de una carga, se apoya en ella. Enseña a un caballo a apoyarse, y derribará una casa caminando. ¿Y cómo se enseña?
lentamente. Se pide, se espera, y se hace imposible responder mal. Igual que cualquier otra cosa que valga la pena enseñar. Él repitió ambas frases para sí mismo, archivándolas, y algo en el pecho de ella se movió para hacerle sitio. Detrás de ellos, los gigantes estaban sueltos sobre su heno, relajados y medio dormidos, erguidos como muros de iglesia. El gatito atigrado dormía de nuevo entre las patas delanteras de 15, y el gran caballo descansaba tranquilo sobre él. Lo más fuerte en cualquier campo es apacible. Tiene que serlo. Sabe lo que podría romper. Obadiah Debney observó la visita desde su silla junto a la estufa del patio, y no dijo nada hasta que el duque se hubo marchado. El tío de Bethia tenía 63 años, de complexión grande y aún erguido, barbudo, blanco, rubicundo, con brillantes ojos grises que no se perdían nada. Sus manos estaban destrozadas. 40 años de cadenas y heladas le habían hinchado los nudillos, hasta que una hebilla lo vencía en las mañanas frías. Eran la única parte de él que alguna vez se había rendido a algo. Ahora llevaba el libro de salarios. Y cada mano que trabajaba en ese patio entraba en él, cada día con un precio honesto. Esa noche abrió el libro y escribió, lento y de lado, mientras Bethia preparaba el pienso. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella. «Anotando el trabajo del día», dijo Obadiah. «Hombre nuevo, fuerte, pero verde. 4 peniques al día y su comida». Ella leyó por encima de su hombro, debajo de la pulcra columna de los hombres del patio. Al final, hombre nuevo, sujetó potro, 1 hora. 4 peniques. Tío, es el duque de Glenham. Entonces es el primer duque que tengo por 4 peniques, dijo Obadiah, y le agradecería que no estropeara la tarifa para los demás. Ella tenía la intención de decirle a su gracia, la próxima vez que viniera, que era una broma de su tío. Y nunca tuvo la oportunidad. El duque vino el martes, vio el libro abierto sobre la mesa y leyó su propia entrada. Se quedó. Ella atesoraría esto, perfectamente quieto de indignación. 4 peniques, dijo el duque de Glenham. El jardinero del parque gana 6 peniques. El jardinero, dijo Obadiah, sabe hacer retroceder un carro. 4 peniques, dijo el duque, de nuevo, a nadie, y colgó su abrigo en la percha junto a la puerta, y volvió el martes de todos modos, y el martes siguiente. Glenham Park bajo el señor Harsent era una hermosa máquina, y zumbaba. El duque caminó por su patio de establos esa semana, como lo había hecho durante 2 años, mitad propietario y mitad invitado. El señor Harsent caminaba a su lado con los libros de contabilidad del trimestre bajo el brazo. Los pesados caballos del viejo duque ya no estaban, vendidos antes de su tiempo. En sus establos había equipos ligeros y rápidos de Yorkshire, brillantes e intercambiables. Sobre el papel, todo estaba contratado, con precio y moviéndose a un trote moderno. «El principio, su gracia, es simple», dijo el señor Harsent. «Una finca no es un museo. No guardamos nada por sentimiento. Guardamos lo que produce ganancias. Un equipo ligero hace su recado a 8 millas por hora y come en consecuencia. El tipo de caballo de su predecesor lo hace a 3 y come como una parroquia. Y el trabajo pesado, madera, piedra, la viga de mi tejado, en la colina Staniford. Una pausa, de un latido de corazón. Una dificultad, su gracia, del tipo que cualquier sistema encuentra mientras se perfecciona. He escrito a un contratista en Ipswich que suministra fuerza de tiro por trabajo. Práctica moderna. Alquilamos la fuerza cuando la necesitamos, como alquilamos a un desolinador, y nunca la alimentamos. El patio de la señorita Debney ha hecho ese trabajo durante 3 generaciones, me han dicho. Ninguna finca en la tierra le debe el sustento a un patio, su gracia, y la dama haría bien en escucharlo de un amigo, dijo el señor Harsent, muy suavemente. Alquil la fuerza por trabajo, y pagará por el tirón. Garantice a un solo transportista toda su clientela, y pagará también por el tiempo de espera. Habrá trabajo pesado en Suffolk durante 50 años más. No hay razón para que se compre por año a un patio a 4 millas de distancia.
Venda a esas bestias lentas mientras aún valgan algo. Ese sería mi consejo para ella, con la mejor intención. En cuanto a la costumbre, su gracia, no he encontrado tal instrumento en los papeles de la finca. Lo que no está escrito, tiene la costumbre de haber sido siempre mal recordado. El señor Tice, puliendo una lámpara de carruaje al alcance del oído, ofreció su propia opinión profesional sobre el ganado de los Debney, que fue más corta. Elefantes de cuero, su gracia, magníficos para estar quietos. Admito que movieron su roble, pero una grúa también lo habría movido, y una grúa no come. El duque miró a los equipos ligeros en sus establos durante un rato. Señor Harsent, ¿cuánto le costó este establo a la finca el último trimestre? Tendrá la cifra en su escritorio por la mañana, su gracia. ¿Y cuánto costaron las facturas de los Debney a mi predecesor? Cualquier trimestre que desee. Un pequeño silencio. Las cuentas antiguas no están indexadas para los propósitos modernos. No, dijo el duque. Empiezo a pensar que nada aquí lo está. Era lo más lejos que había llegado nunca, y agotó sus reservas. Durante 2 años había asentido a hombres que sonaban sensatos, en lugar de exponer el tamaño de lo que no sabía. Había firmado cualquier mejora que le ponían delante, confiando en la mano que pasaba la página. En su escritorio esa noche había un pulcro memorando titulado «Regularización del transporte de la finca», esperando solo su nombre. No lo firmó esa noche. Lo guardó en un cajón, y no podría haber dicho por qué, excepto que 4 peniques de ello eran suyos. Fue en ese patio de establos, al final de la inspección de la semana, donde ocurrió la cosa. Un mozo de cuadra pasó con un caballo castrado de Yorkshire, recién enjaezado para el correo de la tarde. Los ijares estaban un pulgar demasiado altos. El pequeño error que roza un hombro al anochecer. El señor Harsent, a mitad de una frase sobre drenaje, intervino sin mirar, aflojó la correa, recolocó los ijares y ajustó la correa correctamente. Un solo movimiento, hecho 10.000 veces antes de hacerlo esta vez. Luego se miró su propia mano como si hubiera hablado fuera de turno. La limpió lentamente en el faldón de su abrigo negro. La limpió de nuevo. Luego siguió caminando y terminó la frase sobre el drenaje, y no volvió a mirar al caballo. Bethia se enteró 2 días después. El primo del mozo, que transportaba arena, lo contó riendo. El hombre de papeles ajustó los ijares como un carretero de nacimiento, y luego se limpió la mano por haberlo tocado. Se llevó la historia a casa, junto a la estufa, todavía medio en broma, y se la contó a Obadiah. Obadiah no se rió. Se sentó con sus manos destrozadas sobre el libro de salarios y miró el fuego durante un largo rato. Lo que sea que leyera allí, se lo guardó. El señor Tice vino a Elmsted la semana siguiente, enviado con un mensaje sobre la madera del granero. Luego se quedó sin ser enviado durante casi 1 hora. Había elegido su momento, Bethia trabajando a Filbert con una rienda larga, enseñando al potro a pararse derecho. Tice se apoyó con su elegante persona en la puerta y se aseguró de que ella lo viera, sin impresionarse. Filbert estaba teniendo una mañana tonta. «Párate derecho, tonto», dijo Bethia. Se paró torcido. Miró boquiabierto a la puerta, a Tice, a la misma gallina de siempre. Cuando le pidió que avanzara, se abalanzó. Cuando le pidió que se detuviera, buscó a Queens, encontró al viejo caballo comiendo heno al otro lado del patio, y copió su postura hasta la misma inclinación de los cuartos traseros. Luego se quedó dormido en esa posición. «Necesita un látigo, señorita Debney», dijo Tice finalmente, profesionalmente. «Lo digo con amabilidad. Todos los patios de Londres enseñan con un látigo. Funciona». «Funciona», asintió Bethia, acercándose a la puerta, con el potro adormilado en la rienda detrás de ella. «Un látigo puede ser una palabra, señor Tice. Si es la única palabra que tiene, se ha quedado sin recursos. Yo no me he quedado sin recursos. Y cuando el caballo se queda sin paciencia primero. Es un Suffolk, señor Tice. Nació paciente. Son los hombres los que se quedan sin paciencia, patio por patio». Tice se llevó eso con él, y visiblemente le preocupó, de vez en cuando, durante 1 mes. Cherry le aplanó las orejas desde su establo. Lo había hecho desde su primera burla. Para agosto se olvidaría por qué,
y volvería a intentar hurgar en sus bolsillos como los demás. El duque preguntó por Cherry en uno de sus martes. ¿Por qué esos dos?, preguntó. Kinsey y Cherry estaban juntos en el abrevadero, y Filbert estaba a una respetuosa media distancia, bebiendo cuando Quince bebía. ¿Por qué la yegua está siempre al lado del viejo caballo? Tiene otras parejas que podría hacer. Filbert crece. ¿No le serviría más tiempo una pareja joven? Venga aquí y le mostraré lo que es una pareja. Bethia puso su mano plana sobre el hombro dorado de Cherry, y la yegua siguió bebiendo. Hace 6 años probé a Cherry junto a otros 3 caballos antes de probarla junto a Quince. Buenos caballos, todos ellos. Trabajó a su lado, y les dio sus patas, pero guardó su corazón en su propio bolsillo. Se puede sentir a través de las cadenas cuando un caballo hace eso. La carga se mueve, pero se mueve a regañadientes. Luego la puse junto a Quince, y se entregó a la collera en el primer tirón, como si hubiera nacido en ella. Y nunca le ha negado nada desde entonces. Frotó el cuello de la yegua. No se empareja por el color, se empareja por quien prefieren tener al lado. El duque se quedó en silencio un momento. ¿Y si tuviera que separarlos? No tendré que hacerlo. Pero sí, la pareja va junta, su gracia o se queda. Esa es la regla del patio, y es más antigua que yo. Lo dijo sin acaloramiento, un hecho simple del establecimiento, con precio y decidido hace mucho tiempo. Se puede vender un carro de un patio, no se puede vender un corazón de 2. ¿Y Filbert? ¿Al lado de quién se pone Filbert? De Quince. Cada hora que se le permite, lo cual es un arreglo suyo, no mío, y no discuto con lo que funciona. Obadiah, desde la puerta de la estufa, dijo secamente, su gracia haría bien en escribir eso en su libro de gestión de fincas. No está en los impresos. Para pleno verano, la broma tenía forma, y media parroquia la conocía. El duque de Glenham estaba trabajando en el patio de los Debney por 4 peniques al día, y progresaba lentamente. Era malo en ello, y el patio lo respetaba más por el tamaño de la torpeza honestamente mostrada. El surco fue el más famoso. Bethia lo puso a arar la franja de cabecera detrás del patio con Quince y Cherry, los maestros más amables que existían. Tomó las manceras del arado con una concentración feroz y se puso en marcha. Los grandes caballos caminaron en una línea tan recta como una cuerda de tiza, y detrás de ellos, el duque y el arado vagaron por Inglaterra. Ella lo dejó hacer 3 pasadas antes de acercarse al seto. La parte de los caballos fue impecable. La suya serpenteaba por el campo con una especie de esperanza ebria. Bueno, dijo Bethia, sea amable. Ese surco serviría para una serpiente con prisa, su gracia. Lo mantuve recto todo él. Miró hacia atrás, al campo. Es posible, dijo, con dignidad, que el campo se moviera. El campo. Ha sido una primavera húmeda. El suelo se mueve. 200 metros de él, hacia un lado y de vuelta, y hacia un lado de nuevo. Noto que los caballos mantuvieron su línea, dijo, cambiando de tema con la suavidad de un estadista. Generalmente lo hacen. Tienen 30 acres al año de práctica, y nadie les enseñó a mirarse los pies. Ella cruzó el seto y se puso a su lado en las manceras. Le mostró dónde mirar, hacia arriba, a la marca en el extremo lejano del campo, y nunca hacia abajo, a la reja. Se dirige un arado con los ojos, no con los brazos. En el momento en que mira dónde está, ha perdido hacia dónde va. Y en cada pasada después, desde el seto, ojos arriba, la marca, su gracia, no el barro. No pudo aprender a inclinarse ese verano, aunque ella se lo enseñó honestamente. Al arrancar un carro cargado, daba un tirón. Las manos oyen la palabra tirar, y tiran bruscamente. Y un viejo y sabio caballo siente venir el tirón y declina la invitación. Quince se quedó quieto, amable, inamovible, con las orejas relajadas, mientras el duque pedía y chasqueaba la lengua y se sonrojaba. Se niega a obedecerme. La está esperando. Hay una diferencia, y sus manos la aprenderán. Ella tomó la rienda. No hizo nada visible en absoluto, y las cadenas se tensaron en silencio, y el carro se alejó. Le devolvió la rienda. Cualquier tonto puede hacer que un caballo tire. El mérito está en contenerse.
Eso es lo último que le enseñaré, y lo primero que él le enseñará. Y entre los dos, haremos de usted un carretero en unos 10 años. «¿10 años?», dijo el duque de Glenham, y tomó la rienda de nuevo, y volvió a fallar, y se quedó hasta el anochecer. «Lo conseguirá en 15 días», dijo Obadiah desde la puerta, cuando el duque finalmente se fue a casa. El tirón desaparece cuando dejas de querer que te vean arrancar la carga. ¿Qué debo querer en su lugar? La carga, dijo Obadiah. Obadiah dijo la otra cosa cierta esa noche. Estaba observando a Filbert pastar a una estricta media distancia de Quince. Se movía cuando el viejo caballo se movía, apoyando su nariz en la barandilla en el ángulo exacto en que Quince apoyaba la suya. «2 aprendices en este patio ahora», dijo Obadiah, «al fuego, y el de 4 patas va ganando por puntos». El verano enseñaba en incrementos, y Bethia medía su aprendizaje por lo que le dejaba tocar. Primero sujetó, luego cepilló, y aprendió que un Suffolk apoyará todo su costado en el cepillo hasta que el mozo se afiance o se caiga. Era casi 1 tonelada de cumplido, y el duque se cayó 2 veces. Luego alimentó. Luego enjaezó, y aprendió que una collera se pone por la cabeza al revés o no se pone. Y luego, en julio, llegó la mañana en que le entregó la soga del cabestro de Cherry y le dijo que llevara a la yegua al herrero al final del pueblo. ¿Solo? Tendrá a Cherry. Eso es aproximadamente 1 tonelada de soledad. Entonces no la pierda, dijo Bethia, y se volvió hacia el patio y se obligó a permanecer de espaldas. Él entendió lo que era. Bajó por el camino con la gran yegua dorada caminando tranquila a su hombro, y no miró hacia atrás. Esa era la última parte de la lección y la más difícil. Ella observó desde la puerta, cada paso. No movió ni una pata para el herrero, informó él, devolviendo la soga con ceremonia. Fui completamente innecesario. Fue completamente necesario. Usted era por quien ella había decidido portarse bien. La alimentación la mantuvo en sus propias manos durante más tiempo. Finalmente se la enseñó un jueves por la noche. La semana siguiente había una colina, 40 cargas de creta del pozo para los cimientos del granero. Él la observó preparar piensos más pesados, y preguntó por qué esa noche, cuando la colina estaba a días de distancia. Un caballo grande tira con su cena. Lo alimentas el martes para la colina del viernes. Niveló la medida con la palma de su mano. Había aumentado la avena en pequeñas medidas durante 15 días. El pienso del martes era solo la última entrega para la colina del viernes. Para cuando la colina está bajo sus patas, es demasiado tarde para alimentarlo para ella. Todo lo que un caballo hace, lo hace con lo que hiciste por él 3 días antes. Descubrirá que la gente funciona de manera muy similar. ¿Y el viernes por la noche, después de la colina, qué reciben entonces? Su martes de nuevo. Nunca deja de ser martes en algún lugar por delante. Ese es el oficio en una frase. Su gracia, si las está coleccionando. Las estoy coleccionando, dijo, y llevó las habas por la fila. Para entonces, era competente en ello, que es una palabra pequeña, y no era pequeña. Durante todo ese verano, por debajo, la regularización procedía, como procede el papel, silenciosamente. Los equipos ligeros de Ipswich hacían bien los recados del parque en los buenos caminos. En los caminos de arcilla y las puertas de los campos, la cosa era diferente. Los fracasos eran pequeños y dispersos, y nunca llegaron a ser una historia. Un carro de heno, que necesitaba un doble tiro, se quedó cargado 1 día y medio. Un carro de marga se atascó en la puerta de Foxhall y fue desatascado con salarios de día tranquilos. La diferencia fue alquilada, realquilada, repreciada y suavizada en papel. Nadie en el parque decía la palabra arcilla, en presencia del administrador. El sistema del administrador no creía en ella. El señor Harsent, para ser justos, creía en su propia doctrina con toda su alma. Esa era la parte cara. La tormenta subió desde el suroeste en una tarde negra y plateada a finales de julio. Los sorprendió a ambos en el cobertizo de los carros, con los arneses desmontados para engrasarlos. Era un trabajo en toda regla, y estaban en ello: el largo banco de arneses, el aceite de pata de buey, las colleras
y los tiros de 3 caballos extendidos entre ellos. Más allá de la luz de la lámpara estaban las grandes formas durmientes, la respiración de Quince lenta y profunda, las patas de Filbert moviéndose de vez en cuando en el sueño de un potro que corre. Entonces el cielo se abrió. La lluvia cayó sobre el techo del cobertizo con un ruido que hizo que las paredes se acercaran. No se podía ir a ninguna parte durante una hora. Ambos lo supieron en el mismo momento y se inclinaron sobre el engrasado con una repentina y gran atención. Trabajaron en una collera y la mitad de los largos tiros, pasándose el aceite, sin hablar, con la lluvia muy fuerte y el cobertizo muy pequeño. La hebilla de la cincha de Quince había estado rígida desde la primavera. El duque luchó con ella, la engrasó, luchó de nuevo. «Está rígida», dijo. Y Bethia, sin pensar, lo cual fue toda su defensa después, puso sus manos sobre las de él para mostrarle el truco, el giro y la vuelta que su padre le había enseñado. La hebilla cedió y ninguno de los dos movió las manos. La lluvia era muy fuerte. La lámpara creaba una habitación dorada en el banco y la oscuridad creaba otra a su alrededor. Y en la habitación oscura, los caballos respiraban. Él giró sus manos, lentamente, bajo las de ella, palma con palma. No la agarró, y no tiró bruscamente. Lo había aprendido para entonces, en sus manos, donde ella decía que el aprendizaje contaba. Se quedó quieto, y dejó que el peso de la pregunta reposara entre sus palmas, y esperó. «Su gracia», dijo Bethia, «desearía que no me llamara así esta noche. Es lo que es usted». Ella retiró sus manos. Lo hizo con delicadeza, y le costó, y hacía mucho que había dejado de fingir ante sí misma que no era así. Y aquí está la aritmética, y la diré una vez, y luego terminaremos este arnés. Tengo 27 años, y he mantenido este patio 5 años con mi propio nombre y el de nadie más. Una comerciante que deja que un duque la corteje es una broma que el condado ha contado 100 veces, y el condado conoce el final cada vez. Cuando termina, el duque sigue siendo un duque. La mujer es lo que queda de una broma, y su oficio con ella. Y cada hombre que alguna vez envió su transporte a su patio tiene una opinión. Tengo un patio, un tío, 3 caballos, y los salarios de 11 hombres que dependen de que mi nombre sea algo sencillo y serio. Tomó el trapo de aceite y el siguiente tiro, y su voz se mantuvo firme, lo cual fue su propio esfuerzo. Prefiero mantenerlo a 4 peniques y conservarlo, su gracia, que tener un verano grandioso y perderlo todo. Él se quedó en silencio un largo momento. La lluvia amainó media nota. «Lo ha contado todo», dijo finalmente. «Lo cuento todo. Es el oficio. Entonces, le diré una sola cosa, y luego terminaremos el arnés». Tomó el otro extremo del trapo. «Tengo la intención de ser digno de ser contado de nuevo». Terminaron el arnés. La lluvia paró cerca de las 10. Él caminó a casa a través de la oscuridad húmeda, llevando su jaca de la brida, en lugar de montarla, por ninguna razón que jamás dio. Bethia se sentó un rato en el cobertizo con la lámpara apagada, escuchando el goteo de los aleros y la respiración de los caballos. Y se llamó a sí misma, en voz baja, varios nombres sencillos de Suffolk. La carta del señor Harsent llegó el 1 de agosto, a mano, sellada, en una copia limpia de un escribano. Estaba bellamente redactada. La leyó una vez para sí misma, luego en voz alta para Obadía. Su voz no cambió. Lo que le dijo a su tío todo sobre lo mala que era. La finca de Glenham ha concluido su revisión de los acuerdos de transporte. El transporte de la próxima cosecha de trigo se asigna de inmediato a los señores Coble de Ipswich, proveedores de fuerza de tiro por trabajo, como prueba del nuevo método. Y tras su éxito, el resto del transporte de la finca, maíz, carbón, madera, piedra y todo el tráfico, pasará a las mismas manos en San Miguel, el 29 de septiembre. Los encargos ya ordenados se mantienen, y serán realizados por su patio durante el trimestre. La finca agradece a la señorita Debney los servicios prestados durante muchos años, y adjunta la cuenta del trimestre para su liquidación de la manera habitual. Y luego venía la frase que mostraba la mano redactora. Estaba hecha con cuidado, y, al estilo del señor Harsent, con conciencia. Nunca fue un mentiroso,
y no pretendería que algo antiguo no había sido nada. En cuanto al acuerdo que se dice que existe entre la finca y su familia, al no estar reducido a escrito en ninguna parte, no ha sido anulado, señora, pues una cosa debe existir para ser anulada. La finca confía en que, tras reflexionar, encontrará que esta es una distinción de importancia. La columna vertebral del patio, eliminada en una sola frase. No rota, la redacción era mejor que eso, mostrada como si nunca hubiera existido. Y la cosecha no era en San Miguel, la cosecha era en 15 días. La finca no reconoce la costumbre como vinculante, dijo Obadiah finalmente, desde la estufa. No es que la esté terminando, es que no había nada que terminar. Ese es su significado. Un apretón de manos es difícil de probar contra el papel. Casi imposible, tío. No hay un alma viva que lo viera hacer. Tu abuelo, dijo Obadiah, y se detuvo, y sus manos destrozadas se cerraron tanto como pudieron, que no era mucho. Tu abuelo transportó para esa casa durante el año de la gran helada a la tarifa antigua, cuando podría haber pedido cualquier cifra en Inglaterra, porque la costumbre se mantenía en ambos sentidos. Ese era el papel. 60 años de ambos sentidos era el papel. Lo sé, tío. ¿Lo sabe el duque? Ella miró al pie de la carta, donde el administrador había firmado por la finca, bajo mi autoridad delegada. El nombre de su gracia no está en ninguna parte, tío. El señor Harsent firma bajo su propia autoridad delegada, y en ninguna parte dice que fue instruido. Eso significa una de dos cosas. El duque no lo sabe, o prefiere no saberlo. ¿Cuál crees? La primera. ¿Cuál quieres? Ella avivó la estufa y no respondió, y Obadiah, misericordiosamente, lo dejó estar. Lo sabrá para el domingo, dijo finalmente. Esto es Suffolk. La última inspección llegó una semana después de agosto. El señor Harsent cabalgó él mismo con la cuenta final. Era correcta, cortés, exacta hasta el último penique y ni un penique mezquina. Cada medio penique en disputa se concedió a favor del patio. La justicia fastidiosa de un hombre que cierra algo que no pretendía sentir. No aceptó la silla que ella le ofreció, sino que se quedó en el patio con su abrigo azul oscuro mientras ella revisaba la cuenta. Y mientras esperaba, ella lo observaba por encima del borde del papel. Miró a los caballos. 15 estaba en la puerta abierta del establo, con la cabeza fuera al sol, medio dormido, con el labio inferior suelto y tonto. El señor Harsent miró al gran caballo durante un largo rato, con una cara que no era de desprecio, por mucho que hubiera aprendido a disfrazarse. Luego se dio cuenta de sí mismo. Sacó su reloj, lo leyó y no lo vio. La cuenta está bien, dijo Bethia. Enviaré el recibo el lunes. Es usted exacta, señora. Ha sido el placer de la conexión. Recogió sus riendas y se detuvo, un latido de corazón, en el establo de la yegua. Cherry le aplanó las orejas con total dedicación, y él dijo, con una voz sin doctrina en ninguna parte, «La yegua está en buena carne, para ser agosto». Luego se fue, por el camino, rápido y uniforme. Obadiah había salido a la puerta de la estufa y observó la espalda del administrador hasta la curva. Sus brillantes ojos grises se habían entrecerrado y estaban muy quietos. Bethia, tío, conocía esa forma de andar antes de ver la cara. Harsent, el de los carros de cal, de Clay End. Transportó cal durante 30 años para que su hijo nunca tuviera que llevar una collera. Ese es el chico. Bethia se quedó con el libro de recibos en las manos. Competí contra el padre, niña. Hace 30 años, cuando yo tenía un poco más de tu edad y era mucho más apuesto. Un hombre pequeño, con las manos quemadas por la cal, conducía un par de caballos de tiro mestizos y los conducía con amabilidad. Cada penique que ese hombre ganó se destinó a mantener a su hijo en sus estudios. El chico odiaba el patio, odiaba su olor, odiaba la collera, odiaba ser el hijo del carretero de la cal. Se fue a los 15 para ser aprendiz y nunca volvió, que yo sepa. Giró la cabeza y la miró. Ese es él, niña. Esa es la forma de andar. La forma de andar de un carretero. Puedes ponerle a un hombre cualquier abrigo que quieras. No puedes quitarle eso de las piernas. La cadena de tiro, dijo ella lentamente. El día del trimestre.
La enganchó de nuevo sin siquiera mirar hacia abajo. Y la historia del mozo del parque, los ijares ajustados a mitad de frase, y su propia mano limpiada por haberlos tocado. Y ahora mismo, un hombre leyó su reloj en mi patio y nunca lo vio. Esa es la razón entonces, dijo ella. Las grandes bestias lentas. La regularización. No nos está vendiendo, tío. Está enterrando a su padre, y nosotros seguimos desenterrándolo. Probablemente. Obadiah se volvió a sentar en su silla. ¿Qué harás con eso? Ella se quedó en silencio un rato. En el establo, Quince cambió de peso y suspiró, aflojando aún más su labio inferior. Nada. Es un arma, niña. En los oídos del condado lo dejaría por los suelos. El administrador modernizador, el hijo del carretero de la cal, avergonzado de un buen padre. Se reirían de él hasta echarlo de Suffolk para el día del trimestre. Sé lo que es. Dejó el libro de recibos. El padre de un hombre no es un palo para golpearlo. Ni siquiera ese hombre, ni siquiera ese padre. Miró hacia el camino vacío. Su padre parece haber sido el mejor hombre de esta historia hasta ahora. No gastaré a un carretero muerto para ganar una discusión viva. Lucharemos contra él en el trabajo, tío, o no ganaremos en absoluto. Obadiah la miró durante un largo momento, y luego al fuego. Lo que había en su rostro no era acuerdo, y era mejor que el acuerdo. Tu abuelo, dijo, lo habría gastado para la cena. Tú eres la mejora, niña. El último encargo del patio bajo la antigua costumbre se había ordenado mucho antes de la carta del señor Harsent. Así que se mantuvo, y así fue suyo. Llevó al duque con ella, a propósito, y nunca se lo dijo. Él lo descubrió por sí mismo años después, lo cual también fue a propósito. El encargo era este. Bajo la costumbre, el padre de Bethia había acordado con el viejo mayordomo que la tarifa de transporte incluiría una cosa a precio de coste, siempre. Esa cosa era el carbón de invierno para las viudas de la parroquia, con la señora Gooding, la viuda del molinero, a la cabeza. No figuraba en ninguna factura como una amabilidad. Figuraba como una tarifa. La amabilidad estaba incluida en el precio del oficio, donde la caridad no podía avergonzar a nadie, y allí había permanecido durante 30 años. El carro que lo transportaba se estaba cargando en una mañana fresca y brillante de la segunda semana de agosto. ¿Carbón en agosto?, preguntó el duque, al llegar. El carbón de las viudas se entrega antes de la cosecha, mientras se puede prescindir de los caballos. Venga al encargo entonces. Traiga sus manos de 4 peniques. Y caminamos, es una milla, y la carga es trabajo de los caballos, no nuestro. Así que el duque de Glenham caminó con un carro de carbón a través de Elmsted a la cabeza del caballo, con Quince en las varas. Aprendió el encargo haciéndolo. Los sacos por los estrechos senderos, las tablas del sótano levantadas, el carbón dentro, las tablas bajadas, el sendero barrido. ¿El sendero también?, preguntó el duque, escoba en mano. El sendero primero. El carbón lo puede llevar cualquier tonto. Un sendero barrido le dice a una viuda que no es una molestia, y esa es la mitad de la carga que vale la pena llevar. En la tercera casa, la propia señora Gooding abrió la puerta. Era una mujer pequeña y enérgica, con una cofia impecable, y observó al duque llevar su invierno por su sendero sobre su hombro. «Así que usted es el duque de 4 peniques», dijo la señora Gooding, que no temía a nada en esta tierra y había enterrado al único hombre al que le había pedido algo. «Póngalo a la izquierda de la chimenea, su gracia, el lado derecho gotea en el deshielo. Bueno, había oído que era usted ornamental». Lo miró de arriba abajo, con polvo de carbón y todo, y asintió brevemente, del tipo que se sabía que prestaba con moderación. «Tomarán una taza de pie, los dos». «No tengo para que los duques se sienten». Tomaron la taza de pie. La señora Gooding la llenó 2 veces, examinó las manos ampolladas del duque sin pedir permiso al hombre al que pertenecían, y dio su veredicto. 4 peniques, me dicen. Bueno, ella siempre fue cuidadosa con el dinero. Servirá, su gracia. Mi Gooding llevaba 10 años muerto antes de que esta parroquia aprendiera lo que valía en mangas de camisa. Aprenda su propio valor más barato que eso. Caminando a casa detrás del carro vacío, estuvo en silencio un largo trecho.
El listado del contratista, dijo finalmente. La gente de Ipswich. Leí cada hoja esta semana. No hay ninguna línea en él para ese encargo. Lo busqué. No la habría. No es un trabajo que se pueda contratar por encargo. Su gracia. Es un trabajo que solo se puede deber. Ella observó el camino. Eso es lo que es una costumbre. El señor Harsent tiene razón en que no es un contrato. Nunca intentó ser un contrato. Es el precio de que nosotros dos, la finca y el patio, seamos el mismo país durante 60 años. Y no existe. Y él tiene razón. Y si se va algo que su papel no puede ver y no puede reemplazar. Y lo echará de menos en 20 años, cuando se pregunte por qué la parroquia se ha vuelto fría y cara. Esa noche, el duque de Glenham se sentó hasta pasadas las 2 de la mañana con los papeles de regularización del señor Harsent, y leyó cada uno 2 veces. La redacción era excelente, el razonamiento cerrado y limpio, y ahora podía sentir el error en ello. El carro de Marga, el carro de heno parado, el encargo sin línea para él. Y aún así no podía construir el argumento que se sostuviera en la propia sala del sistema. Odiaba los 2 años que habían dejado su ignorancia como la cosa mejor armada en ese escritorio. No firmó nada. Fue, pensó sombríamente, el primer acto totalmente ducal de su mandato. No estar persuadido, y ser incapaz de decir por qué. Y mantener la línea de todos modos, gracias al crédito de una mujer que alimentaba a los caballos el martes para la colina del viernes. La segunda carta de ese agosto llegó de Maidstone, y fue peor que la primera. La primera solo quería el sustento del patio. Esta quería su corazón. Bethia la leyó de pie en la mesa del patio, y luego leyó la parte central en voz alta, una vez, sin inflexión. Nuestro agente, estando en la colina Staniford en junio por nuestros propios asuntos, vio a un caballo castrado de color castaño sacar la madera del duque de Glenham de la arcilla, y no ha hablado de otra cosa desde entonces. Habiendo la finca de Glenham anunciado recientemente licitaciones para su transporte, concluimos que el trabajo del patio de Elmsted está comprometido en otro lugar y que se puede acceder a sus caballos. Nuestro comercio en Londres requiere un caballo de varas de sustancia excepcional. Estamos dispuestos a dar, por el grande, la suma de... No leyó la suma. Era, en cualquier mercado de Inglaterra, una fortuna y media. Por Quince. Solo por Quince. Puso la carta boca abajo sobre la mesa y se quedó con la mano plana sobre ella. El señor Harsent había anunciado licitaciones. No la había anunciado a ella, y habría pensado que estaba por debajo de él hacerlo. No hacía ni la más mínima diferencia. Cualquier hombre que leyera ese aviso podría hacer la suma que ella había hecho en esta mesa en 1 minuto. El trabajo se había ido. El patio, al necesitar trabajo, debía necesitar pienso. Al necesitar pienso, debía vender. Y aquí, a la primera grieta en el muro, llegaba el comprador, queriendo al grande. Un caballo de 2. La mejor mitad de un corazón trabajador, vendido por su precio. Iría a un buen establo, le dijo al fuego, esa noche, probando las palabras para ver de qué estaban hechas. Los cerveceros mantienen a sus caballos de varas gordos. Obadiah no dijo nada en absoluto, y su silencio tenía filos. White Cherry se quedaría en ese establo, continuó Bethia, con la voz plana de una mujer que camina por una valla que ya sabe que está caída, y daría sus patas, y guardaría su corazón en su bolsillo, para cualquier pareja que pudiera hacerle. ¿Has visto trabajar a una pareja dividida? Yo lo he visto. Es una carretilla con sangre dentro. Tomó la carta y la guardó, sin responder, dentro de la cubierta del libro de salarios. El libro se abrió en la página con el nombre del duque. G. Hombre nuevo. 4 peniques por 4 peniques por 4 peniques durante todo el verano, en la escritura ladeada de su tío. La miró un largo momento, la única página de ese libro que alguna vez la había hecho reír, y esa noche no lo hizo. Un patio que pagaba a un duque 4 peniques honestos no podía ser salvado por un duque a ningún precio que un duque pudiera nombrar. Si el trabajo se había ido, el patio se había ido, y ningún matrimonio y ningún dinero podían mantenerlo, porque el patio no era algo que el dinero mantenía, era algo que el trabajo mantenía. Cerró el libro sobre la carta y salió a dar de comer.
El tiempo cambió el 15 de agosto. Cambió de la manera que los hombres de Suffolk más temen, que es lentamente, dando a todos tiempo para entender exactamente lo que se avecinaba. Viene lento, dijo Obadía. Ese es el peor camino que puede tomar. El barómetro cayó todo el martes. Los vencejos volaron alto, luego bajo, luego se fueron. 300 acres del trigo de la finca yacían cortados y atados, en gavillas en los campos bajos de arcilla hacia el río. Era la mejor cosecha del mandato del joven duque, y estaba esperando su transporte. El amanecer del miércoles llegó gris verdoso, con un viento del suroeste que olía a la lluvia de otros condados. Cada granjero de la comarca leyó la misma sentencia en él: 2 días secos, posiblemente 1, y luego 15 días de agua. Cualquier trigo que aún estuviera fuera cuando llegara el agua, brotaría donde estaba y no alimentaría a nadie. El miércoles por la mañana, los equipos ligeros del contratista de Ipswich llegaron a los campos bajos, y los campos bajos se los comieron. En la segunda entrada, los carros cargados se hundieron tan profundamente que la arcilla subió por encima de las llantas, los aros de madera de las ruedas. Los caballos ligeros eran caballos honestos a los que se les hizo una pregunta injusta, y escarbaron y se detuvieron. A las 2, el contratista había retirado sus equipos, respetuosamente y por escrito. Alegó el estado de los caminos. Declaró en términos claros que su compromiso nunca se había extendido al transporte en todo tipo de clima sobre arcilla, y que no podía cumplir el contrato de la cosecha. La carta llegó a Glenham Park a las 4, y a las 5 el señor Harson estaba en el patio de los Debney. Había cabalgado rápido, y por un momento no pudo hablar. «Señorita Debney, la finca se encuentra...» Se detuvo. «Las circunstancias han...» Se detuvo de nuevo. Cada salida de la frase era una puerta que su propia redacción había cerrado a cal y canto 15 días antes, y ambos lo sabían. Ella no le hizo decir nada de eso. Había maíz en el campo y lluvia en Kent, y ella ya se estaba quitando el delantal del gancho. «El maíz no sabe de quién es la culpa», dijo Bethia. «Vaya a casa y abra sus graneros». A 300 acres les quedaba un día seco, quizás 2. Los equipos contratados se habían ido a casa vencidos, y cada gavilla del pan del año esperaba ruedas. Transportaron durante 2 días, y la mayor parte de 2 noches, y la parroquia los acompañó. Una docena de carros de las granjas, y cada equipo sano en un radio de 5 millas, conducido hasta la puerta por hombres que no habían esperado a que se les pidiera. Se hizo, según el viejo método que su abuelo había dejado en los huesos del patio: cargar primero, porque la carga es el oficio. Un carro de gavillas mal construido pierde 1/3 de sí mismo en el primer bandazo de la entrada. Una carga bien construida viaja 40 millas en silencio. Ella construyó las 3 primeras, llamando a los lanzadores de gavillas para que observaran. Culos fuera, cabezas dentro, crucen las esquinas. Cada capa de gavillas debe bloquear la capa inferior, o la entrada los delatará a medianoche. Ahora pisen ese centro. No están caminando sobre él, hombre, están construyendo con sus botas. Luego bajó, e hizo que los 3 mejores aprendices construyeran uno cada uno bajo su supervisión. Para el cuarto carro, había 3 cargadores más en la parroquia que al amanecer, y ella quedó libre para lo único que podía hacer, que era evaluar a los caballos, decidir qué ritmo se le pedía a cada equipo y cuánto descansaba entre turnos. Evaluar es el oficio invisible. Cualquier parroquia fuerte puede lanzar gavillas. Los caballos son el cuello de botella. Estableció el ritmo deliberadamente por debajo de lo que los equipos podían dar, y construyó los relevos para que ningún caballo se quedara parado y frío o trabajara más allá de su aliento. 15 y Cherry tomaron el camino hundido, y las entradas, donde el terreno era peor. Filbert tomó el camino superior firme con las medias cargas ligeras, su primera cosecha verdadera. Los caballos prestados de la parroquia tomaron los tramos superiores secos, donde la voluntad importaba y el peso no. Con calma en ese tramo del camino, les decía a los líderes, una y otra vez, durante los 2 días. Si su caballo deja de querer inclinarse, ha terminado. Tráigalo y no se disculpe por ello.
Un caballo agotado es un caballo parado. Prefiero tener la mitad de sus cargas hoy y todas mañana. Los relevos se construyeron, cada tramo, en torno a una ley. El campo la aprendió para el jueves al mediodía sin que se lo dijeran. La pareja trabajaba junta, o la pareja descansaba junta. Donde iba 15, iba Cherry, y costó algo 2 veces. Dejó el campo superior esperando, mientras ambos gigantes terminaban el tramo del camino. Nadie lo cuestionó después de la primera noche. El tramo del camino era la garganta de la cosecha, y los 2 caballos que la mantenían abierta se inclinaron en sus colleras durante 2 días con todo su corazón, sin escarbar, sin inquietud, onza tras onza tras onza. La señora Gooding dirigió la alimentación de la parroquia desde un caballete en el prado de casa. Una intendente que había esperado 30 años una guerra digna de sus talentos. Había pan y tocino y cerveza de cosecha, y té a cubos, y su lengua mantenía el prado en orden de marcha. Comerá caminando, William Ski, el maíz no esperará a que se siente. Su gracia, hay queso en su otra mano, o debería haberlo. El duque de Glenham había llegado a las 6 del miércoles por la noche, mal vestido y sin importarle. Se acercó a Bethia delante de los hombres, con el sombrero en la mano. «Señorita Debney, ¿tiene un lugar para mí? ¿A qué salario?» Salió de su boca antes de que la piedad pudiera detenerla, y el campo contuvo el aliento ante la broma. 4 peniques, dijo el duque de Glenham. Entiendo que la tarifa es fija. Entonces tome a Filbert. El camino superior es suyo. El campo entendió lo que le había dado. La primera cosecha del potro y la del duque. Los 2 aprendices del patio puestos a trabajar juntos. Era un trabajo con piedad integrada en sus bordes, terreno firme y medias cargas, y era real. Turnos cortos por el camino, con largos descansos entre ellos, durante 2 días. Guiar y girar y parar y arrancar, Filbert apoyándose en él en las paradas, sin látigo en absoluto. Solo una voz que se volvía ronca diciendo los nombres de las cosas. Alto, camina, buen chico, hasta que la voz y el potro encontraron el ritmo entre ellos y las cargas bajaron constantes y sin prisas. Bethia, pasando una vez al atardecer, los vio a los 2 arrancar una media carga de un terreno resbaladizo, y las manos del duque no tiraron bruscamente. Ella le levantó una mano, y él le levantó la suya. Y Filbert, habiendo observado a Quince todo el verano, se inclinó suavemente en los tiros, en el mismo momento, y se llevó el carro con él. El duque tuvo que correr para alcanzarlo, y el campo se rió. Fue, dijo después, el minuto más orgulloso del año, ambas mitades. La segunda noche fue la difícil. El viento había estado aumentando desde el anochecer. La primera lluvia llegó después de las 10, gotas gordas y solitarias. 4 cargas aún estaban en el campo bajo lejano, con el camino hundido entre ellas y los graneros. Trabajaron con linternas en los postes de la puerta, en las escaleras de los carros, a la cabeza de cada equipo. El olor a lluvia era inconfundible ahora, cercano y paciente. La penúltima carga se atascó en la doble entrada a medianoche. Se hundió exactamente donde los carros del contratista se habían hundido el miércoles, en la vieja herida de la entrada. 2 días de ruedas la habían batido, y la primera lluvia la había convertido en grasa. Se hundió profundamente, la rueda delantera cercana hundida hasta el eje, la carga más pesada de la noche asentándose mal en la oscuridad. Hombres vinieron de ambas direcciones con linternas, y su luz mostró el problema claramente. No había solución, no había terreno para cavar, no se podía descargar una carga de ese tamaño con la lluvia llegando, y la última carga bloqueada en el camino detrás. «¡15!», dijo Bethia. Trajeron a la pareja de vuelta por el camino a la luz de las linternas. Los grandes caballos caminaban sueltos y tranquilos, resoplando a los hombres que conocían, y los hombres se callaron mientras las grandes figuras pasaban. Los puso delante del propio equipo del carro, su pareja en las cadenas de la lanza. El balancín es la barra transversal detrás de los caballos, y ella repasó cada eslabón desde la collera hasta el balancín al tacto, 2 veces, mientras la lluvia arreciaba. Luz
En el lado cercano, dijo. Nadie en las cadenas. Nadie más allá del balancín, a ambos lados. Si se mueve, se moverá de golpe. Y si no se mueve, era Tice, a su codo con una linterna, preguntándolo honestamente. Se moverá. Ha arrancado cosas peores que esto. Sostenga su luz donde está su terreno, y mantenga sus pies fuera de mis cadenas. Las linternas se movieron. La entrada estaba en un anillo de luz dorada y barro negro. Los dos castaños esperaban tranquilos en sus arneses, la lluvia comenzando a brillar sobre ellos. Bethia fue a la cabeza de Quince y se pegó a su mejilla, y los más cercanos oyeron lo que le dio, su nombre, y la suave retahíla de viejas palabras de trabajo. Ahora, ahora, mi querido, ahora. La pareja se inclinó. Las cadenas se levantaron, eslabón por eslabón, del barro, y se tensaron en silencio. El carro gimió y resistió. Cherry se estiró plana contra su collera, las patas traseras impulsándose hacia abajo y hacia atrás, y se mantuvo allí, y a su lado, en la luz torrencial de la linterna, el viejo caballo se preparó, se acortó, se asentó, y se arrodilló. Sin tropiezo, sin caída. La postura de tiro de nuevo, pedida y concedida en la oscuridad torrencial. Hacia abajo en la collera, las rodillas dobladas bajas y libres del barro, el cuello arqueándose, una tonelada de caballo bajando deliberadamente hacia adelante y hacia abajo, a lo largo de la línea de las cadenas, como el cierre de una gran mano. Y el ruido que subió de la entrada entonces fue la propia tierra perdiendo su agarre, un largo grito de succión de la arcilla. Y la rueda salió, y el carro salió, y Quince se levantó de su arrodillamiento caminando, una zancada, dos, la carga caminando detrás de él. Sherry con él zancada a zancada, fuera del agujero, a través de la entrada, sobre la corona firme del camino, lejos. Caminen hasta que estén secos y calientes, dijo Bethia, entregando la pareja a dos hombres en los que confiaba. Se han ganado su martes. El camino no vitorió esta vez. La colina Staniford había sido una maravilla de una mañana. Esto era medianoche, y lluvia, y el pan del año. Y lo que recorrió las linternas fue más silencioso. Hombres mirándose unos a otros con la cabeza descubierta bajo la lluvia incipiente, en presencia de algo hecho correctamente en la última hora posible. Fue en esa entrada, con esa luz, que el señor Harsent se quitó el abrigo. Había estado en el campo desde el miércoles por la noche, y el primer día había sido un mueble. El administrador, con su abrigo azul oscuro, sosteniendo horarios que nadie quería, correcto e inútil, y quedándose de todos modos, lo cual incluso Obadiah admitió que era algo. Pero en la entrada de medianoche, el carro salió, y el camino comenzó a moverse de nuevo. Y en algún lugar adelante en la oscuridad, una carga a medio construir se desplazó en un mal rumbo y comenzó, gavilla a gavilla deslizante, a desprenderse. El señor Harsent puso sus papeles en su abrigo, y su abrigo en un poste de la puerta, y subió por la escalera del carro, a la luz de la linterna en mangas de camisa. Sus manos se aferraron a la capa deslizante, y cada hombre abajo pudo ver que sus manos lo sabían. Arregló las capas y pidió la cuerda con las palabras cortas de un arriero, 26 años sin usar, y cada una todavía allí. Ató las esquinas y pisó el centro con firmeza, y trajo esa carga la última milla él mismo, caminando a la cabeza del líder bajo la lluvia, su abrigo de 40 guineas olvidado en un poste de la puerta en la oscuridad. Bethia, al pasar junto a él en el granero mientras la carga entraba bajo el techo, solo dijo: «Esa es una carga bien construida, señor Harsent». «Viajó en silencio», dijo el señor Harsent, con una voz que no le había oído usar antes, más tranquila, con acento de Suffolk. «Viajan en silencio cuando están construidas con honestidad», dijo Bethia. «La mayoría de las cosas lo hacen». La cosecha del señor Tice había comenzado una noche antes. Había llegado sin ser enviado, con su ropa de descanso, y se quedó una hora al borde de la luz de la linterna. Luego se acercó a Bethia con el sombrero realmente en la mano. «Muéstreme cómo cargar, señorita Debney. Mis caballos fueron vencidos en esa colina en junio, y yo he estado vencido desde entonces, y me encuentro cansado de ello». Diela le mostró,
Y él aprendió rápido, siendo las manos de los cocheros manos rápidas. Para el amanecer lluvioso del viernes, el señor Tice estaba en los últimos carros, enseñando a colocar gavillas a los chicos de la granja, y aceptando sus bromas sobre elefantes, con el buen humor de un hombre que había decidido de qué lado de la broma estar. La última carga de la cosecha subió por el camino al amanecer del viernes, con Filbert en las varas y el duque a su cabeza. Ambos estaban más allá del cansancio, en el país gris más allá de él. El cielo hacia el suroeste era un muro púrpura de la tierra al cielo. Las puertas del granero estaban abiertas y doradas. La carga subió la pendiente con la primera lluvia verdadera cruzando el campo detrás de ella, una cortina gris que se corría. El carro entró bajo el techo 3 largos por delante de ella, y la cortina se cerró sobre el granero. La lluvia cayó sobre las tejas sobre 300 acres de pan salvado, y la lluvia sobre las tejas fue el aplauso. «Eso es lo último», dijo Bethia. En la cueva iluminada por linternas del granero, los hombres se sentaron donde estaban. El duque apoyó su frente contra el cuello mojado del potro un momento, y el potro, encontrando un bolsillo a la altura correcta, lo registró en busca de cortezas de pan, porque tenía 3 años, y se las había ganado, y era hijo de su madre. La señora Gooding dio el desayuno a la parroquia en el gran granero el viernes por la mañana, con la lluvia martilleando sobre sus cabezas, las puertas abiertas a un mundo que se había vuelto plateado. Fue la mejor comida que se comió en esa comarca desde La Paz. Todo ese verano, el condado había hablado de la gran batalla de junio, Waterloo, las campanas, las hogueras, y sin embargo, esa mañana lluviosa, la propia campaña de la parroquia se sentía más cercana, y se brindó por ella primero, con té. Estaban todos allí. El duque, destrozado y glorioso con su camisa arruinada, se sentó en un silo de maíz entre 2 labradores. Tice discutía sobre la colocación de gavillas con un chico de 14 años como un igual. Obadiah había subido en el carro de ponis para ver los graneros llenos, y se sentó a la cabeza del caballete por consentimiento general no instruido. Cuando la comida estaba casi terminada y la conversación se había calmado, el señor Harsent se puso de pie. Se había vuelto a poner el abrigo azul oscuro para decirlo, con el sombrero en la mano. Dejó que los 2 hombres que era se pararan frente a todos a la vez. «Antes de que se hagan las cuentas de esta semana», dijo el señor Harsent, «hay una cuenta previa, y prefiero declararla yo mismo que estar siempre esperando a ser descubierto. Mi padre transportaba cal desde Clay End. He pasado mi vida tratando de estar por encima del trabajo, y esta semana descubro que el trabajo estaba por encima de mí. Se mantuvo muy recto. Condujo una pareja 30 años en ese camino y nunca levantó un látigo que yo viera. He estado avergonzado de él desde que era un niño a su rodilla, y he terminado con eso esta mañana. Lo que sea que la finca decida sobre mi conducta de sus asuntos, debería decidirlo sabiendo lo que es su administrador, que es el hijo de un carretero que lo olvidó, y se le ha recordado de manera muy costosa. Fue Obadiah quien habló primero, lo cual era apropiado. Era la única alma allí que lo había sabido todo el tiempo. «Competí contra su padre, señor Harsent», dijo el anciano. Harsent, el de los carros de cal, conducía la pareja más amable en el camino de Ipswich, y estaba orgulloso hasta la exageración de su hijo con el abrigo negro. Lo decía en cada báscula desde aquí hasta Needham. Una pausa. «Tiene sus manos», me dicen. «No se puede estar por encima de eso». Se pone por encima de uno. El señor Harsent se sentó a ciegas y no probó el té durante un rato, y la parroquia, con la profunda cortesía de la gente trabajadora, habló en voz alta sobre el tiempo hasta que pudo. Luego, el duque de Glenham se puso de pie, y lo que tenía que decir fue más corto. «El señor Harsent ha declarado su cuenta. Yo declararé la mía, ya que el condado tendrá una versión para el domingo, y prefiero que esta parroquia tenga la verdadera primero. El señor Harsent actuó bajo la autoridad que le di y la ignorancia que mantuve. Su error no se cometió fuera de mi nombre, y lo que sea que se decida en esa mesa del patio esta tarde, se decidirá con eso escrito en la parte superior. El asunto se resolvió en la mesa del libro de salarios esa misma tarde, con la lluvia fuerte en la ventana.
se hizo como un negocio, lo cual fue su misericordia. El duque de Glenham redactó el papel de su propio puño y letra. Una copia en limpio seguiría de los abogados, pero deseaba que el primer borrador fuera escrito por el hombre de 4 peniques. Decía lo que 60 años de apretón de manos habían dicho, y lo decía por escrito, a nombre de ella. El transporte de la finca de Glenham se otorgaba a Bethia Debney y su patio y sus sucesores, con prioridad, en todas las estaciones, a partir de San Miguel de 1815. El plazo era de 21 años, y renovable. Las tarifas debían ser revisadas cada San Miguel por ambas partes juntas, y cualquiera de las partes podía terminarlo solo con un aviso de 12 meses en un día de trimestre, para que ningún patio perdiera su sustento de nuevo entre una carta y una cosecha. El carbón de invierno de las viudas se incluyó como un cargo fijo en la finca, transportado a precio de coste. Y una cláusula que los abogados cuestionaron 2 veces, un término de bienestar donde nunca había habido uno. Ningún caballo contratado bajo el acuerdo sería requerido para trabajar fuera de su pareja. «Léelo de nuevo», dijo Obadía, con los ojos cerrados. El duque lo leyó de nuevo, cada cláusula, a un viejo carretero junto a una estufa. Tarifas revisadas. Revisadas en la mesa del patio. Una mesa revisa más amablemente que una carta. El duque lo enmendó de su propio puño y letra, y estaba más orgulloso de la enmienda, dijo después, que de su escaño en los lores. Los señores Cobbold se habían liberado de su obligación cuando retiraron sus equipos por escrito, y la finca tenía la carta para probarlo. Firmó sobre la mesa del libro de salarios, con Obadía como testigo con su escritura ladeada. La transferencia de vida en San Miguel simplemente nunca llegó. La prueba había fracasado en el campo, y el papel estaba allí primero. La costumbre, convertida en contrato al fin. La carta del cervecero fue respondida en la misma hora. Bethia dejó que el duque la redactara, como ejercicio, y la aprobó tal como estaba escrita. Una línea. Los caballos de este patio no se venden fuera de sus parejas. Cuidaba el administrador. El condado esperaba un despido. La palabra de Bethia lo inclinó hacia el otro lado, mientras Harsent esperaba fuera de su propio futuro bajo la lluvia. «Quédese con él», dijo Bethia. «Un hombre que sabe lo que cuesta el trabajo vale por 2 que nunca lo pagaron». Así que el señor Harsent se quedó en Glenham Park, todavía como administrador. La primera entrada en sus libros revisados fue un contrato otorgado a un patio de transporte en Elmset. La segunda fue un memorando de su propio puño y letra. Los planes de mejora de la finca se revisarían anualmente contra el terreno, en agosto, a pie. Obadiah abrió el libro de salarios esa noche e hizo su propia entrada, sin que se lo pidieran. «¿Qué estás haciendo?», dijo Bethia. «Aumento para el hombre nuevo. El surco se ha enderezado. El heno lo sabe aunque tú no. 6 peniques al día y su comida. Lo secó con papel secante. No se lo gaste todo en una tienda, su gracia». «Lo estoy guardando», dijo el duque de Glenham, «para algo particular». Y no dijo qué. Se lo pidió el domingo por la noche, en el campo de rastrojos sobre el patio. Y el condado se habría sentido muy decepcionado, pues no había nada que ver. Ni espectadores, ni carruaje, ni discurso digno de ser contado. 2 personas de pie en un campo cegado, en el oro del atardecer, ambos todavía cansados, y debajo de ellos, el patio con su lámpara apagada y el equipo suelto más allá. Kinsey y Cherry pastando cabeza con cabeza, Filbert completamente dormido. «Tengo mi salario», dijo el duque. 6 peniques ahora. «Me han dicho que he mejorado». «Es usted menos malo», dijo Bethia. «No es lo mismo, pero está en camino. Bethia Debney, le estoy pidiendo que se case conmigo». No extendió la mano hacia ella. Se paró a su lado, hombro casi con hombro, ambos mirando hacia el prado y el sol bajo. «Conozco la aritmética. La escuché en el cobertizo de los carros y la he llevado conmigo desde entonces. Se lo pido de todos modos y he aprendido de la mejor del condado cómo se mueve algo que vale la pena mover. Así que diré el resto lentamente, y luego me quedaré aquí mientras usted cuenta». Ella no dijo nada. Él dejó que el silencio soportara el primer peso. «Llegué a este condado creyendo que la fuerza era el número de cosas que un hombre podía mandar.
Durante 2 años firmé papeles para parecer fuerte, y fui débil en la medida exacta de mi firma. Luego vi a una mujer detener una ladera con su voz, y pasé un verano a 4 peniques aprendiendo lo que ella sabía. Y es esto, y lo tengo ahora, y lo conservaré si no conservo nada más. Lo fuerte no es lo que puedes hacer mover. Lo fuerte es lo que puedes contener, y sostener, y mantener firme. Y las cosas más fuertes junto a las que he estado fueron las más gentiles, y eran suyas, y yo también lo soy. El sol bajó un poco más, y él lo dejó. Ella lo miró durante un largo rato. La luz pasaba de dorada a ámbar, y debajo de ellos Cherry se había desplazado, pastando, para pararse junto a Quince, porque ahí era donde se paraba. «Sigue contratado entonces», dijo Bethia. Él giró la cabeza, con mucho cuidado. «Sí», dijo ella, y su voz estaba húmeda y completamente firme. «Sí, y me refiero al hombre, que conste, no a la corona». Le habría dicho que no a la corona por sí sola, y habría sido el no más fácil de mi vida. Es el hombre que barre el sendero de una viuda con quien me caso. El resto, aprenderé a llevarlo. «¿A qué salario me contrata?», preguntó él, tampoco firme. «El que estaba recibiendo. No quiero que se diga que ascendí a un hombre solo por casarme con él». «8 peniques», dijo él. «Tengo la intención de solicitar 8 peniques en San Miguel. Tengo perspectivas». «Tiene referencias», dijo Bethia. «2 de ellas son caballos. 3, si cuenta al gatito. El gatito no paga alquiler y no da referencias. Es un inquilino, igual que usted». «Es pesado», dijo él, contra su pelo, habiendo cruzado la última distancia sin ningún tirón en absoluto. «También lo es todo lo que vale el arnés», dijo Bethia, y lo besó en el campo de rastrojos, sobre el patio, delante de los caballos, que siguieron pastando, porque la gran noticia de la tarde no significaba nada para ellos, y el significado era asunto de los humanos, y los humanos lo tenían bien controlado. El acuerdo se redactó en octubre, y los abogados de 2 condados nunca habían visto nada igual. Sus cláusulas más extrañas fueron dictadas sobre una mesa de patio y tomadas tal como se decían. «El oficio continúa», dijo Bethia. «Primero, a mi nombre, en mi patio, bajo mi mano. Una duquesa con un libro de salarios, y el condado puede decir lo que quiera. El condado ha comido del transporte de este patio», dijo el duque. «Creo que encontrará que dice muy poco, y la mayor parte con orgullo. Escríbalo. Obadiah Debney conserva su silla junto a esa estufa de por vida. Maestro emérito». «¿De qué?», dijo Obadiah, peligrosamente, desde la silla en cuestión. «De nada que vaya a admitir nunca, tío, y el libro de salarios queda a su cargo». «Testificado», dijo el duque, y añada, «la silla no se moverá más cerca de la puerta de lo que está hoy». «Eso es abogacía», dijo Obadiah, rudo de placer. «Te han convencido, chico». «Por todos en esta habitación», asintió el duque. «Siguiente», dijo Bethia. «El carbón de la viuda está en el papel de transporte. Póngalo también en este, y escriba para siempre. Mientras la amabilidad esté en la tarifa, no se puede tocar, y ningún mayordomo futuro puede mejorarla para eliminarla, porque ahora será tinta». «Escrito», dijo el duque. «Y la pareja». Miró hacia el prado donde estaba el equipo. «¿Esto va con mis palabras o no va? La pareja va junta o se queda. Ningún caballo de este patio volverá a ser valorado uno de 2. Su abogado querrá decirlo de otra manera. No lo conseguirá». El abogado no lo consiguió. La cláusula figura en el acuerdo con esas palabras, y el viejo procurador las leyó 2 veces por el placer del sonido. Había un asunto más del patio, y el señor Harsent lo trajo él mismo, un papel extendido sobre la mesa. El cervecero de Maidstone había escrito de nuevo, aumentando su cifra. «Me tomé la libertad de redactar la respuesta, señora, al estilo del patio. Una línea, y la línea era de ella, de vuelta en su bella caligrafía. Los caballos de este patio no se venden fuera de sus parejas. Encuentro que se redacta mejor que cualquier cosa que escribí toda la primavera». «Conserve el estilo», dijo Bethia. «Era de mi padre». «Sé de quién era», dijo el señor Harsent, y se quedó a cenar, lo que no había ocurrido ni una sola vez en 3 años.
y no se comentó, que es la forma de Suffolk de dar la bienvenida. Luego el duque añadió sus propios términos, gravemente, y los hizo testificar. Mi salario se mantiene. 8 peniques al casarme en razón de mayores responsabilidades en el patio, con mi comida, revisado cada San Miguel solo por méritos. Y mis amaneceres de martes en el arado continúan, casado o no. Un hombre debe conservar el único trabajo en el que fue honestamente ascendido. Concedido, dijo Bethia, revisado en la mesa del patio. La cláusula se incluyó. Con esas mismas palabras, fue, hasta donde se pudo averiguar, el único hombre en Inglaterra que se casó con su propio ducado por 8 peniques al día y su comida. Se casaron en la iglesia de Elmsted en la última semana de octubre. La boda fue pequeña y brillante, y el condado vino de todos modos y se quedó fuera, que es el mejor tipo. La señora Gooding comandó los bancos como había comandado el caballete, sentando a los poderosos y a los embarrados estrictamente intercalados. Se acostumbrarán el uno al otro ahora, anunció, en general, mientras todos estén de buen humor. Y nadie llore más allá del segundo himno. Gasta el día. El señor Tice se sentó en el pescante de la nada, espléndido con su mejor librea. La pareja caminó a su boda, por el camino desde el patio, como todos en esa iglesia habían caminado a la suya. Él mismo había pulido las botas de la comitiva esa mañana. La presentación más elegante de mi carrera, dijo el señor Tice, de 2 personas a pie, y lo dijo con toda sinceridad. Obadiah entregó a la novia con su mejor abrigo, el libro de salarios bajo el brazo. Nadie preguntó por qué. Por si alguno de ustedes supone que lo de hoy no está anotado, dijo en el porche. Está anotado. Ambas manos a una carga, de ahora en adelante. Lo valoré en nada. La primera cosa en 40 años que he dejado salir de este libro gratis. El señor Harsent se sentó en la tercera fila con su abrigo azul oscuro y llevaba, por primera vez en 26 años, su propio rostro. Era un rostro de Suffolk, un rostro de carretero, y se le vio sonreír al cantar. Bethia subió por el pasillo con un vestido de seda azul índigo profundo, la primera seda de su vida, teñida del exacto azul de trabajo que había usado todos sus días de trabajo, porque no veía razón para llegar a su propia boda como otra persona. Y el duque se quedó quieto y la dejó caminar hacia él, y cada alma que había estado en cierta ladera en junio entendió lo que estaban viendo. Y afuera, atados con cintas al carro como el amanecer, estaban 15, Cherry y Filbert, cepillados hasta un brillo que hacía que el cementerio pareciera iluminado 2 veces. Transportaron el pastel de bodas y las sillas prestadas de la parroquia desde la iglesia hasta el granero. Una carga fácil en un camino seco. Fue un día de trabajo como cualquier otro, y ese era el punto. Un día de trabajo como cualquier otro, dijo Obadiah, viendo irse el carro, y el mejor trabajo que este patio ha hecho nunca. La parroquia caminó a casa detrás del carro bajo la luz dorada y baja, y nadie que estuvo allí lo olvidó jamás. La noche siguiente, con las sillas de vueltas y el condado en casa, el prado sobre el patio contenía todo lo que la historia tenía. El equipo estaba suelto. Quincy y Cherry estaban cabeza con cola en el último calor, espantándose las moscas del verano, el uno al otro en el viejo y perezoso oficio de una pareja, el labio del castrado suelto, los ojos de la yegua medio cerrados. Filbert yacía tumbado en la hierba, profunda y completamente dormido, todavía más potro que caballo por un año más. Y debajo de ellos, donde la lámpara del patio se encendía, un duque en mangas de camisa se arrodillaba junto a un carro, aprendiendo, mal, a engrasar un eje, mientras una duquesa en índigo de trabajo estaba de pie sobre él y le decía lo que estaba haciendo mal, y seguiría diciéndoselo durante 50 años. Los grandes caballos estaban quietos en la hierba, y la luz descendió dorada sobre el patio de transporte independiente más antiguo de la comarca, que ya no era reliquia de nadie, y nunca lo había sido. Era prioridad, en todas las estaciones, y estaba escrito. Y esa, queridos amigos, es la historia de Bethia Debney y su duque de Glenham, del patio de los Debney y Glenham Park, del señor Harsent,
que encontró las manos de su padre al final de una cosecha, y de Quince, Cherry y Filbert, los gigantes gentiles que se arrodillaron en sus colleras y trajeron el pan a casa a través de la lluvia. Los fuertes le deben al mundo su gentileza, amigos, para eso es la fuerza. Así que cuéntenos la verdad, en los comentarios, ¿quién hizo el trabajo pesado en su casa que nadie nunca agradeció? ¿Y alguna vez lograron recoger su cosecha? Leemos todos los comentarios. Si esta historia les ha reconfortado la tarde, un me gusta ayuda más de lo que se imaginan. Y suscribirse significa que estarán aquí con nosotros cuando comience la siguiente. Hasta entonces, alimenten el martes para la colina del viernes, y buenas noches.